La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Es el proverbio japonés que más se adapta a lo que vamos a ver durante esta conferencia y durante esta capacitación. ¿Por qué? Porque los japoneses, algo que tienen muy metido dentro de su quehacer diario, dentro de su estructura educativa, es la disciplina. A medida que vamos avanzando durante toda esta conferencia, durante toda esta capacitación, vamos a ir mirando cómo nosotros podemos inculcar en nuestras vidas ciertos hábitos que nos van a permitir de una u otra forma adaptar este modelo a los diferentes proyectos, ideas, negocios o inclusive a nuestra propia vida. Mi nombre es Johan Alexander Toro Sánchez, soy coach, administrador de empresas, especialista en gerencia y quiero compartir con ustedes el tema de hoy que se llama administración japonesa. Esperemos que lo vamos disfrutando, vamos a sacar papel y lápiz, vamos a tomar nota, ustedes allá en sus casas, porque la información que vamos a tener hoy, seguramente, como les dije al principio, va a ser de gran ayuda para todos esos proyectos que tenemos nosotros en mente y que seguramente aplicando estos modelos, aplicando estos conceptos, vamos a poder tener unos resultados bien positivos. Quiero empezar entonces con una serie de preguntas que nos llama inclusive a la reflexión y que nos induce de una u otra forma a cuestionarnos del por qué en algunas partes del mundo, del por qué algunas culturas existe éxito y en otras no, sabiendo que tenemos los mismos ojos, tenemos los mismos brazos, tenemos los mismos pies. Inclusive en algunas culturas se puede decir que hay algún índice de inteligencia un poco mayor, pero realmente nos cuestiona mucho el por qué en algunas partes existe tanto éxito y en otras no. ¿Por qué Japón es potencia? Vamos a dar algunos tips del por qué Japón es potencia a nivel mundial. ¿Por qué Japón es exitoso? Aquí también vamos a encontrar la respuesta del por qué en Japón se pueden tener ciertos componentes de éxito. ¿Y por qué en Japón hay desarrollo? También vamos a encontrar aquí algunos ítems importantes para poder resolver esta duda, para poder resolver esta pregunta. Vamos a iniciar entonces, y vamos a iniciar con un comparativo. Y el comparativo me tomé el atrevimiento de hacerlo con mi país, Colombia, y lo vemos inclusive desde esta imagen que tenemos ahí proyectada. Vemos a Colombia, que es un país donde su espacio, su territorio es de 2.070.408 kilómetros cuadrados. Tenemos una población aproximada de 48 millones de habitantes, 49 millones de habitantes ya. Y Japón es un país más pequeño que vean donde cabe en nuestro territorio colombiano, puede caber prácticamente 5 veces, 5.4 veces dentro del territorio colombiano y tiene una población de casi 127 millones de habitantes y un territorio de 377.855 kilómetros cuadrados. Ahí vuelve y nos surge una pregunta. O sea, en ese espacio tan pequeño, en ese territorio tan pequeño o aparentemente pequeño, con tantas personas, con tanta gente, ¿cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para tener éxito? ¿Cómo hacen ellos para poder adaptar ciertos componentes a su vida y tener ese engranaje poderoso de visionar para poder tener resultados positivos? Si desde la sola apariencia física vemos que es un país pequeño, pues seguramente nuestro cerebro inmediatamente lo puede interpretar con que las acciones que se hacen allá son pequeñas. Y es totalmente falso. Y ahí volvemos a retomar lo que hablábamos en anteriores conferencias, y es que el cerebro puede interpretar otra cosa, pero lo que son las acciones que vienen desde el corazón pueden hacer otras totalmente diferentes. Y lo que sí estoy seguro yo, y lo vamos a ver durante el desarrollo de la conferencia, es que lo que hacen ellos lo hacen de corazón, lo hacen por convicción. Y ese es otro de los valores importantes que vamos a tratar
durante el desarrollo de la temática. Vemos entonces algunos datos que pueden ser significativos para el desarrollo de la temática que vamos a ahondar, que es vincular esos conceptos importantes para visualizar el por qué ellos son potencia, por qué son exitosos, por qué tienen tanto desarrollo los japoneses y por qué en algunas otras partes no lo hay. Decíamos que tenemos una población de 127 millones de habitantes y una densidad de 336 por kilómetro cuadrado. Las personas que de pronto no tienen claro a qué se refiere la palabra densidad, la densidad es el número de habitantes por kilómetro cuadrado en un territorio X. En este caso para Japón estamos hablando de que la densidad son 336 personas por kilómetro cuadrado en el territorio japonés. Vemos que la economía de Japón es la tercera mayor a nivel mundial, tras los Estados Unidos y China. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué es la tercera potencia a nivel mundial? Los sectores estratégicos de la economía japonesa son productos manufacturados, tecnología, lo vamos a ver más adelante, sobre todo vehículos y artículos electrónicos. La agricultura en Japón es un sector ineficiente, por obvias razones, por el territorio ser pequeño, pues los espacios de siembra y de explotar realmente la tierra son muy escasos. Y el yen, que es la moneda japonesa, es la tercera moneda más transada después del dólar estadounidense. Vuelve y nos surge la pregunta, o sea, un país pequeño, con tantas personas, donde no tiene dónde sembrar, ¿por qué es potencia? Y nos devolvemos al principio, como empezamos la conferencia, donde la disciplina, tarde que temprano, vencerá la inteligencia. La disciplina, tarde que temprano, vencerá la inteligencia. Si bien es un proverbio japonés, es una frase que debiéramos de nosotros inculcar en nuestra propia vida, en los proyectos que tenemos, en las ideas que tenemos. Si tú eres disciplinado, si tus proyectos y tu grupo de colaboradores son disciplinados, seguramente el éxito va a estar muy cercano, va a estar a la vuelta de la esquina. Algunas costumbres. La religión. Yo toco el tema de la religión en muchas de mis conferencias porque para algunos modelos importantes de negocio a nivel mundial, la religión hace parte importante del éxito o el fracaso de diferentes modelos de negocio. La religión. Y en Japón, la religión es más una costumbre que algo de fe. Desafortunadamente, cuando en algunos espacios, en algunos escenarios, se toca la palabra religión, se lleva inmediatamente a todas esas fronteras invisibles que hacemos nosotros basados en ciertas creencias, defendiendo ciertas creencias, mas no defendiendo ciertos comportamientos que nos pueden a nosotros servir para apalancarnos de un futuro mejor. Y ellos no lo tienen como una acción propia de religión, o sea, de defender un modelo específico, no, ya lo tienen inclaustado en su vida, lo tienen metido dentro de su propia costumbre, lo hacen parte de la vida. Y eso es lo importante que tienen ellos desde esa primera medida. El contacto físico, aunque no es prohibido, se da muy poco. Son muy reservados. Las muestras de cariño en público son muy escasas, verlas en la cultura japonesa. Los saludos lo vemos en las películas y lo vemos en los diferentes reportajes que podemos apreciar sobre la cultura japonesa, lo hacen a manera de inclinación y dependiendo de a quién va dirigido el saludo, dependiendo de la cultura inclusive, del comportamiento que tiene, del estatus que tiene la persona, en esa misma medida va dirigida si es más inclinado o menos inclinado. O sea, el respeto
por todo. En el metro suelen llevar sus móviles en vibrador, algo que es supremamente importante. Puede parecer un detalle poco relevante, pero es un detalle de respeto bien interesante hacia el otro. Y muy pocas veces se utiliza el celular para hablar inclusive en ese transporte público. Otras costumbres importantes. Lo que pongo acá en esta diapositiva, algo lo que de pronto muchas mamás pondrían el grito en el cielo, y es que los niños desde muy temprana edad se movilizan en transporte público, en el metro, sin ningún problema. Aquí hay algo bien importante que tiene que ver con la asepsia, y es que los baños públicos son muy fáciles de encontrar, y eso data desde hace mucho tiempo. O sea, siempre son importantes tener como ese espacio para esa necesidad fisiológica que tenemos todos los seres humanos y que lo puedan encontrar a la mano. Y es una tradición que perdura. Y quiero resaltar aquí la palabra geisha, donde de pronto se tiene un paradigma diferente a lo que es la palabra geisha. Nosotros la interpretamos como una prostituta, y realmente la palabra geisha es algo bien interesante. Proviene de los fonemas chinos gei, que quiere decir arte, habilidad, y sha, que significa persona. O sea, es una persona que le gusta el arte, es una persona que trabaja con el arte, es una persona con la habilidad, con una habilidad en distintas artes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque va derrumbando ciertos paradigmas que tenemos nosotros sobre algunos conceptos que teníamos de la cultura japonesa. En un pequeño país vemos que existen unas grandes empresas. Y ahí lo vemos, o sea, es un país tan pequeño y por eso vemos el muñequito ahí con la lupa, donde podemos ver empresas supremamente relevantes e importantes que tienen su casa matriz, que producen allá mismo en Japón, que son marcas japonesas y que dice uno, en un país tan pequeño, en un país con tan alta densidad, número de habitantes por kilómetro cuadrado, y de tantos habitantes, donde uno de pronto no encuentra como fácil la movilidad, ¿cómo hacen ellos para tener esa cantidad de empresas con esa marca representativa? Algunas las podemos ver ahí en pantalla: Yamaha, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Panasonic, Fujitsu, Toshiba, Casio, Nissan, Daihatsu, Sharp, Seiko, Sanyo, etcétera, 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 etcétera. Se queda uno asombrado, se queda uno asustado de cuántas empresas, y que no son cualquier empresa, sino tantas empresas exitosas, reconocidas, que generan un posicionamiento importante en la mente de las personas a nivel mundial y que existen en un país tan pequeño como Japón. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué Japón tiene esa cantidad de empresas reconocidas? Porque es que no es una, no son 10, no son 15, son más de 20 empresas reconocidas a nivel mundial que tienen resultados positivos, que generan una cantidad de ingresos desde el punto de vista financiero que impactan la vida de millones de personas, ya sea a través de la tecnología, ya sea a través de la movilidad, en un país tan pequeño como Japón. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde radica específicamente ese éxito que tienen los japoneses? Y aquí vamos a empezar a ver esas acciones que hacen la diferencia entre ese pensamiento y ese modelo japonés y ese pensamiento y ese modelo de otras partes del mundo. Yo resalté 4, que son la educación, la actitud frente a la naturaleza, la religión y la actitud ante la vida misma. Vamos a repetirlo. Y yo quiero que saquen papel y lápiz para que tomen nota y puedan tener ese recorderis permanente de lo que ustedes pueden empezar a adoptar como hábitos importantes para poder tener resultados en sus proyectos.
La educación, la actitud frente a la naturaleza, la religión y la actitud ante la vida. Recordemos que la religión no es una acción de fe, tal como la fe, sino más bien una costumbre, algo que ya tienen ellos arraigado desde el punto de vista de la formación y la educación también, para poder comportarse mejor ante las personas, comportarse mejor ante la comunidad. Todas esas 4 acciones que hacen la diferencia, la educación, la actitud frente a la naturaleza, la religión y la actitud ante la vida misma, van todas enfocadas en esa palabra que no se nos puede ir de nuestra mente nunca a partir de ahora, y es la disciplina. Alguna vez escuchaba en una de las conferencias a alguien a quien admiro mucho, de que usted no es culpable de lo que está viviendo en este momento. Usted no es culpable de lo que de pronto le está pasando en este momento, pero sí es responsable de poder empezar a cambiar todas esas acciones con esa información que en este momento está recibiendo. Entonces la responsabilidad depende de las acciones que yo emprenda para poder empezar a adoptar ciertos comportamientos que me permitan a mí generar resultados. En este caso, ese modelo japonés que va enmarcado dentro de una acción importante como es la disciplina. Vamos a hablar entonces de esos factores importantes de la disciplina y que quiero que tengas en cuenta. Vamos a hacer un juego inclusive, porque a través del juego es que de pronto se puede tener mejor el aprendizaje. Y son estos 3 factores: organización, limpieza y puntualidad. Esos son los 3 factores de la disciplina. Si tú eres organizado, si tú eres limpio y si eres puntual, te vas acercando cada vez más a tener esa disciplina que tanto anhelamos. Organizado en todo sentido, puntual a todo nivel y limpio. Y cuando estamos hablando de limpieza, estamos hablando de la limpieza que nos puede rodear a nosotros. Hay un estudio, tuve la oportunidad de participar con una empresa de consultoría hace mucho tiempo, y hay un estudio de las causales de desmotivación de los empleados en Colombia. Como les dije, yo estoy en Colombia en este momento y pude participar en ese estudio y dieron unos casos bien particulares de por qué la gente se desmotiva en los trabajos, por qué la gente se desmotiva en las empresas. Y una de los ítems, de los factores de desmotivación de los empleados, de los colaboradores en Colombia, dio la proxémica. ¿Y qué es la proxémica? Es lo que hay próximo a mí, lo que hay en mi visual, en mi mundo inmediato, y tiene que ver mucho con la limpieza. O sea, ¿qué hay próximo a mí que de pronto me incomoda para yo poder desempeñar mejor mi labor? Yo no sé si ustedes son capaces, yo no, pero de poder empezar a estudiar, por ejemplo, a leer un libro después de terminar un almuerzo familiar, con los platos, con los vasos en la misma mesa del comedor. No te entra la información, no te entra la información. Tiene que haber un lugar adecuado para cada cosa, y eso lo vamos a ver ahorita también. Entonces hay un lugar adecuado para poder desempeñarme yo, y eso tiene que ver con la limpieza, desde el punto de vista de la proxémica, como lo hablábamos ahorita, y la limpieza mental y espiritual que tengas para poder enfrentar los proyectos. Porque también te tienes que limpiar mentalmente, te tienes que limpiar espiritualmente, te tienes que limpiar físicamente. Dicen que el amor entra por los ojos y la información entra también por una mente limpia. Y también entra por un corazón limpio y dispuesto. Entonces, esa organización, esa limpieza y esa puntualidad es lo que te lleva a generar unos resultados positivos en las diferentes ideas, en los diferentes proyectos que tengas en mente. Antes de empezar a dar ese primer paso para emprender un proyecto, pregúntate si tienes inmerso, si tienes en tu corazón, si tienes en tu interior y si tienes en ese proyecto ese factor de organización,
ese factor de limpieza y si eres verdaderamente puntual. Si tienes esos tres, seguramente el resultado no se va a hacer esperar. Vamos a hablar entonces, con esos tres factores, de lo importante que es tenerlos en cuenta y lo vamos a adaptar en el juego que les dije que íbamos a hacer. ¿Estamos dispuestos a jugar? Yo traje aquí mi cronómetro y vamos a dar 1 minuto y medio aproximadamente en cada uno de los pasos del juego para que vamos asimilando mejor esta información. Y vamos a hablar desde el punto de vista de la organización y vamos a hablar desde el punto de vista de la limpieza. Vamos a jugar. Condiciones. La próxima diapositiva que van a ver en sus pantallas va a haber unos números, ¿sí? Y la idea, el objetivo, el resultado que estamos persiguiendo es encontrar los números del 1 al 49, ¿sí? Del 1 al 49. Les voy a dar 1 minuto y medio para poder alcanzar ese resultado. Vamos a jugar. Vamos a jugar, esperemos un momentico que pase esta diapositiva. Ahí. Vemos el 1 en rojito. Empecemos a buscar el 2. Vamos hasta el 49. ¿30 segundos? Faltan 20 segundos. Tiempo. Seguramente avanzaste hasta el número 13, otros podrán decir que el número 20, otros de pronto 25, pero por lo regular, por lo general, ninguno alcanza a encontrar hasta el número 49. Y eso tiene una sola razón, y era lo que veíamos en los factores de la disciplina, y es que no hay organización. Están desordenados totalmente. Y aparte de eso, hay un componente adicional que no permite que podamos visualizar de una manera más efectiva los números del 1 al 49. Y es que hay más números de los que pueden haber entre el espacio del 1 al 49. Y los vamos a ver acá. Existen estos números. Los vemos en el círculo verde. Está el 80, está el 53, está el 60, el 89, el 71, el 68, el 57, el 64. ¿Qué significa eso? Son números que sobran. Y veíamos en la anterior diapositiva, hay que hacer una limpieza. Hay que quitar de lo que está a nuestra vista eso que realmente no importa o no es productivo, no funciona como recurso importante a la hora de conseguir un objetivo. Entonces los vamos a quitar, vamos a quitarlos. Esos que están en verde los voy a desaparecer en este momento de la pantalla. Voy a dar 1 minuto para que volvamos a hacer el ejercicio y encontremos otra vez el juego. Acuérdense, vamos a encontrar en orden los números del 1 al 49. Vamos a empezar de nuevo. Se fue. Vemos el 1, sigue ahí.
Ya quitamos los que sobraban, hicimos una limpieza y vamos en 10 segundos. ¿30 segundos? ¿50 segundos? Tiempo. Seguramente pudiste encontrar más números. Yo voy a aprovechar la presencia del profesor que nos acompaña para preguntarle ¿hasta qué número llegaste en la primera diapositiva? No, hasta el 32, no pude más. Hasta el 32. No. ¿Y en esta segunda diapositiva hasta qué número pudiste llegar? Ahí sí alcancé casi el 40. Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque quitamos lo innecesario, limpiamos de nuestra vista lo que no era importante para poder aumentar esa brecha de poder alcanzar ese resultado. Más que aumentar, disminuir la brecha para poder alcanzar ese resultado. Eso es lo que pasa normalmente en nuestras vidas. Eso es lo que pasa normalmente en nuestros proyectos. Pregúntate si ese proyecto que tienes en mente, si esa idea de negocio que tienes en mente, si ese proceso importante que manejas tú en tu organización, ¿cuáles son esos elementos externos que no dejan que mi proceso, que mi proyecto y que mi idea lleguen a feliz término? ¿Será que de pronto no estás limpiando adecuadamente el proceso? ¿Será que no estás limpiando tu idea? ¿Será que no estás limpiando tu proyecto para poder avanzar un poco más hacia el resultado? Pero el juego no termina ahí. Vamos a mirar y les voy a dar una clave importante para poder avanzar más en el resultado que estamos esperando. Y para esto voy a dar un tiempo menos, voy a dar 40 segundos. Vamos a organizar entonces la tabla. Esta misma tabla que tenemos ahí en las pantallas, vamos a reorganizarla y vamos a darle una estructura, un orden lógico importante para que quede con mayor facilidad encontrar los números del 1 al 49. Entonces miramos, vamos a organizarlo. Vamos a dividir la pantalla en esta cuadrícula y vamos a mirar. Ustedes se van a dar cuenta que el 1 está en esta parte posterior, inferior izquierda, el 2 está en el siguiente cuadrante, el 3 está en el de arriba, el 4 abajo en la mitad, el 5 en todo el centro, el 6 la mitad de arriba, el 7, el 8 y el 9 sobre la derecha, hacia arriba en los cuadrantes, el 10 vuelve a empezar en la parte inferior izquierda y así sucesivamente. Entonces ya tenemos una clave importante para poder encontrar los números del 1 al 49. Vamos a jugar entonces. Vamos a dividir la pantalla en el cuadrante y se va a facilitar un poco más el poder avanzar hacia el resultado. Ahí lo tenemos, el 1 y se fue el tiempo. ¿30 segundos? Tiempo. Seguramente pudiste avanzar más. Seguramente pudiste llegar, algunos pudieron lograr la meta, llegar hacia el número 49. Seguramente otros avanzaron más de lo que fueron avanzando en las anteriores diapositivas. Lo importante y lo que realmente quiero transmitir en este juego es
lo que debes hacer tú con tus ideas, con tu proyecto y con tu vida misma. Organizarla para poder generar un resultado importante. Mejor. ¿Y qué tal si lo hacemos de esta manera? Ya sí se ven todos los números, ¿verdad? Del 1 al 49 lo vemos inclusive al rompe, de primera vista. Y ese es el objetivo que debemos perseguir. Ese es el resultado que queremos todos. Entonces, volvemos a esos factores importantes de la disciplina, que es organizar, limpiar y ser puntual. ¿Sí? Aquí se asemeja la puntualidad en ser exacto a la hora de poder empezar a generar esos pasos, ese 1, 2, 3, en ese orden lógico que me permita a mí alcanzar el resultado. Vamos a ver entonces que los japoneses tienen algo importante y es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y como lo veíamos ahorita, vamos a empezar entonces por ese ítem de la educación. ¿Qué pasa con la educación en Japón? Es una educación formativa más que instructiva. Se preocupan más por formar personas de bien que por instruir personas que ya suponemos que hacen el bien. Hay una gran diferencia. Lo que es homólogo aquí en Colombia de jardín, de los primeros años escolares, a terminar como esa primera etapa de escolaridad, aquí lo llamamos en Colombia la primaria, que funciona hasta un grado que se llama quinto de primaria. Lo que es homólogo aquí, allá en Japón, ellos lo hacen esos primeros años en juego y relación con la comunidad. Entonces mire que están aplicando ese principio de formación. ¿Formación en qué? Formación en valores, formación en principios, formación en capacidad de poder aceptar al otro, formación de aceptarme a mí mismo, formación de la familia. Y eso a ellos le dan un espacio importante dentro de la formación académica, dentro del programa académico extendido que tienen ellos para poder graduar en diferentes disciplinas a lo que se pretende en un futuro a los jóvenes de 20, 21, 24, 25 años. Pero lo más importante, a lo que ellos le ponen su mayor énfasis es a esa edad temprana, a esa infancia, a esa primera edad, donde lo más importante es la formación. Entonces, por eso todo lo hacen a manera de juego. Yo me pregunto, y seguramente en tu casa te vas a cuestionar con esto que voy a decir en este momento, pero ¿qué pasaría si tu hijo, si tu sobrino llega del colegio un día cualquiera y te dice: mamá, papá, hoy no hicimos nada en el colegio, desde las 6 de la mañana que llegamos hasta las 2:30 de la tarde que salimos, lo que hicimos fue jugar y la profesora no nos enseñó nada? Yo te aseguro, estoy totalmente seguro, que el 80% de las personas que están viendo este momento, este video, salen inmediatamente donde el rector a decirle: ¿qué pasó con mi hijo que no aprendió nada el día de hoy? Porque lo que únicamente hizo fue jugar. Pregúntate si es verdad o no. ¿Qué está pasando? Y para ellos lo más importante es el juego, lo más importante es el relacionamiento, el estar con el otro. Por eso ellos hoy tienen esos resultados importantes. Organización, puntualidad y limpieza, bases importantes de la educación, y eso los hace empresarios exitosos. ¿Y qué es un empresario exitoso? Hay unos 4 pasos importantes para ser ese empresario exitoso, después de adoptar una etapa de formación y educación importante. El bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. El bien ser, desde el punto de vista de la disciplina, ser organizado, puntual y limpio. Esos son los
tres factores importantes que me determinan un bien ser. Alguien que le aporte algo importante a la gente, a la comunidad. Ese bien ser me lleva a un bien hacer. Y ese bien hacer yo lo defino con algo fundamental que me dijo alguna vez un sacerdote. Hijo, es más fácil hacer las cosas bien hechas que mal hechas. Si tú desde el principio haces las cosas bien hechas, seguramente el resultado va a ser un resultado bien hecho, el resultado esperado. Pero si desde el principio haces las cosas mal hechas, lo que vas a tener que hacer es pegarte de ese plan B, de ese plan de contingencia, o de ese plan C, ese plan D o ese plan F, para poder desenredar lo que yo enredé desde un principio. Por eso, el bien ser me lleva a un bien hacer. Si soy limpio, si soy puntual y si soy organizado, seguramente lo que yo vaya a hacer va a ser mucho más fructífero. Ese bien hacer me lleva a un bienestar. ¿Bienestar con quién? Bienestar con ese mundo inmediato, mi familia. Bienestar con la comunidad. Bienestar con la naturaleza. Bienestar con el medio ambiente. Y los que dan un bienestar, un bien ser, están en un bienestar. Y eso te lleva a un bien tener. Lastimosamente, existen esos paradigmas encontrados que tenemos nosotros, que primero es tener para ser. Y mire lo que nos enseña esa cultura japonesa. Primero es el bien ser para poder tener. Yo soy, hago y tengo. No es al contrario. No es yo tengo, hago y soy. Así no funciona. Y el objetivo real de esta conferencia, el objetivo real de estas intervenciones que hacemos acá, es darles la información importante y coherente a las personas que están allá detrás de pantalla para que puedan adoptar ciertos principios y puedan empezar a cambiar la conversación, empezar a romper ciertos paradigmas y empezar a generar nuevos comportamientos que te permitan resultados, que te permitan ir avanzando hacia ese camino que queremos todos y para el cual Dios nos puso en la tierra, y es ser prósperos y felices. ¿Qué pasa entonces con el segundo punto? Que es una actitud importante ante la naturaleza. ¿Cómo lo hacen ellos? Y ahí lo pongo. La clave, plantar un árbol. Algo tan sencillo que hace que durante la vida, durante todo el desarrollo de los proyectos y los procesos, se pueda tener una actitud importante ante la naturaleza. Respeto total. ¿Por qué plantar un árbol se hace tan sencillo para que ellos respeten la naturaleza? Simple. Yo les decía que en el proceso de formación que ellos tienen académicamente, lo que les invitan es a compartir, y siempre en el juego. Y cuando ellos están muy pequeños, cuando empiezan esa edad de empezar a conocer ciertos elementos importantes de la vida, les obligan inclusive a plantar un árbol. Todos los niños en Japón lo que hacen inicialmente es plantar un árbol. Y les dicen, ese árbol es tuyo y lo tienes que cuidar. ¿Y qué pasa con ese desarrollo de nosotros en el cerebro? Cuando tenemos una programación importante desde temprana edad en nuestro cerebro, esa misma programación nos va a ir llevando poco a poco para poder sostenerla en el tiempo. Y entonces, si lo programamos desde pequeño, igualmente vamos a estar asegurando un futuro importante para que se cuide la naturaleza cuando se está en una edad avanzada. ¿Qué pasa en otras culturas? ¿Qué pasa en otros países? La respuesta la tienen ustedes. ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con tus sobrinos referente al cuidado de la naturaleza? ¿Les estás enseñando a respetarla? ¿Les estás enseñando a no cruzar por esos jardines bonitos que existen en las diferentes ciudades en Latinoamérica?
¿Le estás enseñando eso? ¿O tú eres el que está rompiendo la norma, pasando por encima y los niños están aprendiendo eso? Algo bien sencillo. Enséñale a tus hijos a plantar un árbol y dile que lo cuiden hasta la eternidad. Y asimismo se va generando la conciencia ambiental que tanto necesitamos hoy por hoy. Vemos el tercer punto. Eso se me bloqueó. La religión. Decíamos que la religión es una costumbre, más sin embargo existe una creencia importante desde dos puntos de vista, llamémoslo culturales, desde el sintoísmo y el budismo. El budismo pues viene de la India, vamos a profundizarlo ahorita un poco, unos grandes rasgos, y el sintoísmo, ellos tienen un símbolo importante como es el tori, donde es una especie de puerta que ellos cruzan para poder ser trascendentales en la vida. ¿Sí? Esa es su creencia. Pero eso tiene más de fondo, y más de fondo es lo siguiente. Desde el punto de vista del budismo, básicamente el budismo, que es una creencia religiosa, trata de eliminar todo sentimiento vital insatisfactorio. Miren que cualquier tipo de religión en el mundo o creencia en el mundo siempre aporta al bien ser, cualquiera que sea, al bien ser. Y ahí está la clave. Si te alimentas primero desde el ser, seguramente en el hacer va a ser mucho más fácil y seguramente el tener va a ser mucho más próspero. Y mira algo bien importante que quiero resaltar del budismo y es que tienen 5 preceptos importantes a seguir y son respetar la vida, no tomar lo que no es dado, tener una conducta sexual correcta que no sea dañina para los demás, no hablar de forma dañina como mentir, ni atacar verbalmente y no tomar intoxicantes que dañen la mente o el cuerpo. Eso no es algo del otro mundo. Eso es simplemente un manual importante para que tú estés bien, para trabajar desde el ser. Ellos lo practican, lo hacen propio y por eso lo toman como costumbre de vida, más no como religión. Y el sintoísmo me llama mucho la atención algo que lo vamos a ver enseguida y es la parte del ofrecimiento. Primero, no tiene libros sagrados ni tampoco tiene un fundador, simplemente es un modelo de vida, es un estilo de vida, es un estilo que me permite ser mejor persona. Conceptos como la misericordia, la fertilidad y el ofrecimiento. Y está basado en una fe optimista que dice que toda persona es fundamentalmente buena. Hay un principio de derecho aquí en Latinoamérica que se llama el principio de la buena fe. Toda persona es buena. Toda persona tiene algo rescatable en su vida. Toda persona es, en su interior, tiene algo importante por aportarte a ti, por aportarle al otro. Entonces hay una fe optimista y cuando se habla de fe optimista es confianza, fe es tener confianza de lo que no ha pasado, eso es tener fe. Y cuando se habla de fe optimista es tener confianza de lo que no ha pasado y que lo que va a pasar va a ser bueno, va a ser algo que me conviene. ¿Y cómo lo hacen ellos? Por algo muy sencillo, son puntuales, son organizados y son limpios, factores de la disciplina. Un ejemplo simple desde el punto de vista del sintoísmo. En Japón no se presenta pliego de peticiones, se presenta pliego de ofrecimientos. Qué gran diferencia, ¿no? Qué gran diferencia. Pliego de ofrecimientos. Yo no pido, yo ofrezco lo que puedo dar. Antes de pedir, antes de beneficiarme, yo beneficio al otro. Principio básico de la vida. Los colaboradores, y hay un ejemplo muy claro. Si hoy fabricamos 1000 unidades, el año entrante fabricaremos 1200. ¿Qué ofrece la empresa? Ellos no están pidiendo que me dé primero la empresa para yo poder fabricar 1200 unidades. No. Yo me comprometo a fabricar 1200 unidades. ¿Qué me ofrece la empresa a cambio de ese esfuerzo adicional que voy a hacer? Tenemos 7% de errores en la producción. Ofrecemos el reducirlo al 3%.
¿Qué ofrece la empresa? Todo es marcado en una relación gana a gana. No es una relación donde yo gano, donde yo soy el que me beneficio y donde otros de pronto pueden tener algún tipo de rescabrajo, de que no le dan lo que verdaderamente quiere. No, aquí simplemente yo doy primero para poder recibir después. Y eso se basa en esa filosofía del sintoísmo. Es algo bien bonito que tenemos que aprender. Con base en esos ofrecimientos, las empresas en Japón reducen los errores al 0%. Y ahí nace una metodología, un modelo importante japonés que se llama el justo a tiempo. La actitud ante la vida misma. Actitud ante la vida misma. Hay algo bien importante y tienen ellos marcado dentro de su concepto normal de vida, dentro de la vivencia propia con la comunidad, y es el deber, el honor y la obligación. El deber, el honor y la obligación. Yo debo hacer, yo me obligo a hacer porque soy disciplinado y tengo el honor de poderlo hacer y le doy el honor a las otras personas. Cuando una persona es honorable, es una persona que genera recordación importante en la mente de las personas. Nos tenemos que volver honorables, Hay algo muy lindo y es que se practica el nemawashi. ¿Qué es el nemawashi? Se refiere a la preparación cuidadosa y seria de un proyecto que refleja armonía aceptada y respetada dentro de la cultura japonesa. Ojo, armonía de un proyecto. Y la armonía de un proyecto está basada en esos factores de la disciplina. O sea, yo desde primera mano, antes de iniciar esa idea, antes de iniciar ese proyecto, tengo que tener en cuenta esos 3 factores para poder garantizar el resultado. Disminuir el riesgo. Y ellos lo tienen supremamente claro. Aquí hay unos conceptos importantes, son proverbios japoneses, y me gusta uno en especial, no se los voy a leer todos, ustedes lo leen, pero me gusta uno en especial y es: si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. ¿Qué significa eso? Que dentro del modelo japonés el equipo de trabajo funciona. Que dentro del modelo japonés las ideas del otro son tan importantes como mis ideas. Que dentro del modelo japonés la forma de administrar ellos, cuando se hace en equipo, se llega más rápido al resultado. Cuando se tiene en cuenta la colaboración, se llega más rápido al resultado. Y para este caso es mejor la colaboración que la competencia. Y ellos lo tienen claro, es mejor la colaboración que la competencia. O si no, pregúntate por qué tienen tantas empresas exitosas y reconocidas a nivel mundial allá mismo. Porque tiene herramientas de benchmarking que le permiten a ellos inclusive visualizarse entre ellos mismos para adaptar fortalezas de uno y coartar o esconder más bien las debilidades de otro, y entre los dos poder fortalecernos para ofrecerle mejores cosas a la gente. Hay unas características importantes del sistema administrativo japonés, rápidamente, para ir terminando. Las vemos ahí y quiero leerlas textualmente porque quiero que queden muy claras y para poder ver la diferencia entre el pensamiento japonés colectivo, un pensamiento desde el ser, un pensamiento abundante, un pensamiento con visión, y algunos pensamientos de otras culturas, especialmente la occidental, que de pronto no lo hacen como tan significativo como ellos. En Japón se piensa en el salario como una forma de participación de utilidades. En otras culturas se piensa en el salario como un derecho orientado a incrementar comodidades. O sea, primero yo, segundo yo, tercero yo. Allá es en comunidad. La administración está orientada a los recursos humanos, la administración está orientada al capital en otras culturas. Énfasis alto en selección de personal. Aquí el énfasis es en el énfasis en la selección de personal es bajo. Siempre se puede prescindir de las personas, siempre es importante sacar las personas.
O sea, las personas cuando dejan de aportar pues ya no sirven en una estructura, mientras que hay un pensamiento importante en los japoneses y es la conservación del empleo, la conservación de la dignidad, la conservación del honor de una persona. Se tienen juntas matutinas para hablar acerca de la problemática de la empresa y en otras culturas se hacen reuniones para discutir problemas del área, inclusive solamente del área. Se piensa más en global en la cultura japonesa. Sistemas complejos de evaluación de personal en todos los niveles. Aquí se hace evaluación basado en los objetivos. Los supervisores no tienen oficinas porque trabajan con sus colaboradores y si las tienen son abiertas al público y en otras culturas algunos supervisores tienen oficinas privadas. O sea, entrar allá desde el tema físico estructural inclusive se hace difícil aportarle a una persona. En Japón existe algo importante y es que las ideas de las personas, las ideas del personal son tenidas en cuenta para la toma de decisiones desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista gerencial. Entonces hay una brecha importante que habrá que cerrar. Primero, desde el cambio de pensamiento. La invitación es, si ellos lo hacen, tienen resultados y pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Ellos ya lo hacen, nos están mostrando un camino. Aquí hay unos tips importantes que podemos empezar a adoptar para poder empezar a generar resultados. Vuelvo y te repito lo que decíamos ahorita. No eres culpable de la situación que vives en el momento, pero sí es responsabilidad tuya cambiar la historia con la información que estás recibiendo el día de hoy y con la información que a través de la plataforma de VIALAB tú recibes a diario. Vamos a ver diferentes teorías rápidamente, porque todo esto sería una charla completa, diplomados completos, pero que ellos tienen dentro de su quehacer organizacional y que adoptan en diferentes modelos de negocios y en diferentes procesos. La teoría Z, basada en relaciones humanas, basada en el desarrollo del empleado, basada en el desarrollo del colaborador, de la persona. Primero, el ser. Vemos otro modelo que es el TQM, que es calidad total, Totality Quality Management, la administración de la calidad total, donde el ser tiene un papel fundamental. Primero es el cliente, la mejora continua desde el punto de vista de desarrollo del talento humano, la capacitación y los objetivos en los ceros defectos, lo que veíamos ahorita desde el punto de vista de la filosofía sintoísta. Otro de los modelos importantes a tener en cuenta es el Kaizen, donde se habla de mejoramiento continuo y donde tiene las 5 S que ellos adaptan y adoptan con mucha facilidad en cualquier proyecto, donde tiene que ver con clasificación, organización, higiene, disciplina, limpieza, que son 5 S importantes a tener en cuenta, de las cuales rescatamos 3, que son las más redundantes para poder cumplir con ese principio importante de la disciplina. Y el Six Sigma, que tiene que ver también con el ser. Todo redunda en el individuo, todo redunda en una aplicación importante a unos seres humanos, a un equipo de producción, a un equipo que genera resultados importantes para la organización. Todo está enfocado en el ser. Así que lo único que nos queda es que responder esta pregunta puede parecer algo salido de órbita. ¿Por qué se da el éxito entonces en los japoneses? Y la respuesta para mí es muy simple: la educación. Desde la formación a temprana edad se da el éxito en el territorio japonés. Se da el éxito en las empresas en Japón. Así que te invito a que adoptes ciertos comportamientos, adoptes
ciertos componentes y ciertos conceptos de lo que la cultura japonesa te puede aportar para los diferentes proyectos que tienes en mente. Muchísimas gracias y bendiciones abundantes.